Hola, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo a la distancia. Es para mí un honor poder dirigirme a ustedes una vez más y en esta oportunidad con el tema número 2 que titula El texto y los tipos de textos. Ahora vamos a ver la continuación de lo que ya vimos en el tema anterior y que estaba relacionado a los párrafos. Ahora vamos a ampliar un poco más nuestros conocimientos, pero ya trabajando párrafos dentro de un texto, es decir, para la construcción de textos. Empecemos por definir qué es el texto. Y vamos a decir que se conoce como texto a ese conjunto total de frases y palabras que están escritas de manera coherente, de manera ordenada, ¿ya? Y que permiten ser interpretadas, ¿listo? Que además transmiten las ideas de un autor. Este autor funciona como emisor o como locutor. ¿Listo? Entonces, un texto es eso, es un conjunto de frases, de palabras, de oraciones que tienen sentido, que se pueden hallarle un significado cuando leemos. ¿Listo? Recuerden aquí que el párrafo es la unidad mínima de un texto. Por lo tanto, un texto está compuesto por párrafos. No nos olvidemos de ese detalle. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que es un texto. Aquí en pantalla les estoy presentando dos párrafos. Eso quiere decir que un texto está compuesto por párrafos, no lo olviden. Pero no hay una cantidad exacta de párrafos que tenga que tener un texto. ¿Listo? La cantidad de párrafos de un texto va a depender de la intención que tenga el autor o el escritor, de la información que quiera transmitir el autor, o básicamente de lo que quiera, en base al tema que quiera explicar, relatar, retratar, va a usar la cantidad de párrafos necesarios. Lo importante en este ejemplo es ver que un texto está compuesto por párrafos, sea cual sea la cantidad de párrafos que vaya a usar un texto. Lo esencial es que el texto está compuesto por párrafos y ya saben las reglas que debe seguir un párrafo para estructurarse. Veamos las características del texto. Número 1. Extensión. Un texto puede variar desde unas pocas palabras hasta muchos párrafos o múltiples párrafos. Es lo que les decía hace un momento. No hay una cantidad exacta de palabras que compongan un texto. No hay una regla que indique la cantidad exacta de párrafos que debe tener un texto. ¿Listo? Va a depender de la intención o de la información que quiera transmitir el autor. Una línea puede ser considerada ya como un párrafo que forma parte de un texto, 2 líneas, 3 líneas, 20 párrafos, 30 párrafos, un párrafo, 8 párrafos. Ya la cantidad de párrafos, la cantidad de palabras que va a componer un texto va a variar, nunca va a ser la misma y tampoco hay una cantidad mínima ni una cantidad máxima. ¿Okay? 2. La coherencia. Todo texto necesita de la coherencia. ¿Y qué es la coherencia? Sencillamente es el elemento textual que va a establecer la relación lógica, de ahí viene coherente, de lo lógico, de la parte lógica, ¿ya? Entre las ideas de un texto, logrando que se complementen unas con otras. ¿Esto qué quiere decir? Sencillamente que para entender un texto, para comprender un texto, para leer correctamente un texto, yo necesito usar coherencia al momento de escribir. Necesito que la coherencia esté presente cuando se esté escribiendo el texto, para que se haga el texto de manera entendible, para que se haga el texto de manera comprensible. La coherencia es uno de los elementos esenciales dentro de un texto para permitir entender el significado de lo que se está leyendo o de lo que el autor ha escrito. Otro elemento importante es la cohesión. La coherencia y la cohesión van siempre juntas, la una complementa a la otra y la cohesión establece esa conexión armoniosa entre las diversas partes del texto.
Por ejemplo, ¿cuáles son esas diversas partes del texto? Son los párrafos, son las frases, son las oraciones, son las mismas palabras, ya que aparecen dentro de un texto. Entonces, la cohesión es ese elemento textual que va a servir para que de alguna manera todo lo que esté dentro de un texto tenga correlación, tenga conexión, para que logre tener coherencia. ¿Listo? Por ejemplo, la cohesión te va a permitir revisar y escribir correctamente cuando tú empleas, por ejemplo, el número o el género en el uso de palabras, por ejemplo, ¿no? Si tu sujeto aparece en plural, tu verbo y tu objeto deben aparecer en plural, ¿no? Entonces, para eso te sirve la cohesión, para que de alguna manera lo que se escribe o lo que se lee esté correlacionado y le brinden al texto coherencia, es decir, le brinden la capacidad de ser comprendido como un texto. ¿Ok? Entonces, 3 características estamos viendo hasta aquí. Extensión, no hay un límite de cantidad de párrafos. Coherencia es necesaria para que el texto se entienda el significado que quiere transmitir. Cohesión, la cohesión es muy necesaria para unir los elementos de un texto, ¿ya? Para unir los elementos de un texto. Sigamos. Característica número 4. El léxico. El léxico de un texto es variado, va a depender de quién escribe o para quién está escrito el texto, ¿no? Va a depender del contexto y de un montón de situaciones que va a permitir el uso de un determinado léxico. ¿Qué es el léxico en sí? El lenguaje que se usa dentro del texto, ¿ya? Este lenguaje puede ser técnico. Por ejemplo, si un médico me va a explicar de los problemas que trae el VIH, ¿no? En el cuerpo humano, entonces el médico va a usar términos científicos, ¿no? Cuando tú vas, por ejemplo, al hospital o vas a la visita al médico y le pides una receta médica, el doctor te va a recetar con términos técnicos, ¿no? Términos científicos que tienen que ver con la medicina. Entonces, en esas situaciones el lenguaje usado será técnico. También existe el lenguaje coloquial, por ejemplo, cuando tú escribes un texto en el chat o en el WhatsApp y se lo envías a un amigo, ¿no? Generalmente el WhatsApp, muy pocas personas suelen escribir con lenguaje culto, con léxico culto, sus mensajes, ¿no? Generalmente usamos el lenguaje coloquial, es decir, como comúnmente hablamos. ¿Listo? También está el lenguaje vulgar. Ya el lenguaje vulgar escapa, se sale de lo coloquial y escapa a lo culto, ¿no? Lo vulgar ya es usar palabras que dentro de nuestra sociedad son incorrectas usar o son malas palabras, como las llamamos nosotros, ¿no? Ya entramos a lo vulgar del lenguaje, ¿no? Y también está el lenguaje culto. El lenguaje culto es el que debemos usar al momento de escribir, ¿ya? El lenguaje culto necesita muchas veces de un diccionario para comprender ciertas palabras, ¿ya? Por ejemplo, cuando se escriben leyes, ¿no? Se usa lenguaje culto, ¿ya? Estos textos bien formales usan lenguaje culto, ¿ya? Característica número 5, el contexto. El contexto es todo lo que rodea el texto en sí, son las circunstancias, el lugar, el tiempo en el que se está produciendo el acto de la comunicación y que contribuye a que el mensaje sea entendido de forma más clara. Es decir, al momento de escribir un texto siempre voy a estar como escritor, como la persona que escribe en un determinado lugar. Ese es el contexto. Y todo lo que hay a mi alrededor va a influenciar de alguna manera a mi forma de escribir, o va a influenciar en lo que yo estoy escribiendo. ¿Listo? Entonces, también va a afectar todo lo que ocurre en cuanto a lo social, a lo político, a lo cultural, va a afectar a la escritura o al texto que yo vaya a producir de alguna manera.
¿Listo? El contexto es entonces todo aquello que nos rodea y que está presente al momento de que el escritor o la persona que escribe se predispone a escribir un texto. Tipos de textos. En este curso vamos a ver 4 tipos de textos. Hay muchas más clasificaciones, pero estos 4 que vamos a ver aquí son los que más manejamos, más usamos, estamos en mayor contacto con estos textos, por eso vamos a ver 4 de estos tipos de textos. El número 1, textos expositivos. También vamos a ver textos narrativos, textos descriptivos y finalmente los textos argumentativos, ¿ya? Muy parecido a los tipos de párrafos que ya vimos en el anterior tema. Sin embargo, cuando hablamos de textos, recuerden ya que son producciones mucho más amplias, ¿no? Producciones textuales, ¿ok? Entonces, y recuerden ustedes que los párrafos van a formar parte de los textos, ¿ok? Primer tipo de texto, los textos expositivos. Estos se encargan de informar, de explicar y de aportar un conjunto, una serie de datos referentes a acontecimientos o ideas o conceptos. En otros casos definen ciertas cosas, ¿ya? Por ejemplo, una enciclopedia te informa, ¿no? Te define ciertos elementos a lo que está haciendo referencia en una página de enciclopedia. Un informe, ¿no? Cuando tú expones, por ejemplo, y te piden un informe para presentar sobre el tema que estás defendiendo, ese informe, la única finalidad que tiene es exponer, es informar, es explicar un tema. Por eso un informe de colegio es de tipo expositivo. Una ley, por ejemplo, ¿no? Si tú vas a la Constitución Política del Estado, te vas a encontrar una serie de leyes ahí y te darás cuenta que lo único que hace es informarte, explicarte en qué consiste determinada ley, ¿no? Una página web, por ejemplo, tú visitas, vas a investigar sobre, por ejemplo, Cristóbal Colón en América, buscas esa información y te va a salir la información en varias páginas web. El detalle es que una página web es un texto expositivo porque te informa, te explica un acontecimiento, un hecho. ¿Listo? Entonces, los textos expositivos, esa es la finalidad que tienen, informarte, explicarte. Aquí te presento un ejemplo de texto expositivo. El ñandú. El ñandú es incapaz de volar, sin embargo todo su cuerpo está adaptado para correr a gran velocidad, si se ve en peligro. Es torpe para saltar, pero es un buen nadador si necesita cruzar algún curso de agua. Son animales gregarios. Durante el otoño y el invierno conforman grandes grupos desde 20 a 30 individuos, aunque se han visualizado hasta 50 individuos juntos. Estos grupos se van disgregando en grupos menos numerosos a la entrada de la época reproductiva, debido a que los machos empiezan a disputarse entre sí por el derecho del apareamiento. Estos animales son netamente polígamos, practicando la poliginia y la poliandría. Ok, en este texto lo único que está haciendo el autor es explicarte o darte información sobre este animal o esta ave llamada ñandú, ¿no? Entonces está explicando ciertos datos del ñandú, de alguna manera te está dando a conocer información de este animal, ¿no? No te está buscando convencer, no está buscando nada más que informarte. Los textos expositivos tienen esa finalidad. ¿Cuántos párrafos tiene este texto? Un párrafo. ¿Listo? Tiene un párrafo y el párrafo cumple con todos los requisitos que debe tener un párrafo. ¿Ok? Entonces, eso es un texto expositivo. Su finalidad es solamente informarte sobre un acontecimiento, definir o brindarte información sobre algo o sobre alguien. Y en este caso se está brindando información sobre el ñandú. Tipo de textos. Textos narrativos. Número 2. Estos textos se encargan de relatarte, de contarte eventos, historias, hechos que pueden ser de tipo real o de tipo ficticio. El detalle es que te cuentan, te relatan, ¿ya?
Por ejemplo, un cuento, una novela, una biografía, una fábula, ¿ya? Forman parte de los textos narrativos. Al igual que una noticia, por ejemplo. Una noticia va a ser un texto narrativo, pero al mismo tiempo va a ser un texto de tipo expositivo y puede ser de tipo descriptivo. Recuerden que al igual que los párrafos, los textos no siempre van a ser de un solo tipo o de una sola clasificación. Pueden pertenecer a 3, 2, 4 tipos de clasificación un mismo texto. ¿Ok? Entonces, los narrativos, volviendo a nuestro punto número 2, los narrativos son aquellos que simplemente te van a relatar, te van a contar un acontecimiento o un hecho, sea real o sea ficticio, pero el detalle es que te cuenta un acontecimiento. Aquí te presento un ejemplo de textos narrativos. La rana sorda. Dice: mientras un grupo de ranas viajaba por el bosque, 2 de ellas cayeron en un pozo profundo. Cuando las otras ranas se amontonaron alrededor del pozo y vieron lo profundo que era, les dijeron a las 2 ranas que ya no había esperanza para ellas. Sin embargo, las 2 ranas decidieron ignorar lo que los otros estaban diciendo e intentaron salir del pozo. A pesar de sus esfuerzos, el grupo de ranas en la cima de la fosa seguía diciendo que debían rendirse, que nunca lo lograrían. Eventualmente una de las ranas prestó atención a lo que los demás decían y se rindió, cayendo muerta. La otra rana continuó saltando tan fuerte como pudo. Una vez más, la multitud de ranas le gritó para que parara el dolor y muriera. Sin embargo, saltó aún más fuerte y finalmente logró salir. Cuando salió, las otras ranas le dijeron: ¿no nos has oído? Entonces se dieron cuenta que era sorda y que todo el tiempo pensó que la estaban animando para que saliera. En este pequeño cuento titulado La rana sorda, ustedes lo único que están recibiendo de este texto es un relato. Te están contando un acontecimiento ocurrido a las 2 ranas que quedaron atrapadas en el pozo y que una de ellas era sorda y logra salir creyendo de que la estaban animando y no desanimando. En cambio la otra muere porque escucha que la barra de las demás amigas ranas diciéndole que no va a lograrlo y no lo logra, ¿no? Entonces están contando un acontecimiento, algo que le ha pasado a las ranas. Si bien es cierto que el fondo es ficticio, ¿no? Pero te está contando un hecho, te está contando un acontecimiento. Entonces por eso es un texto de tipo narrativo. Tipos de textos. Número 3. Textos descriptivos. Estos textos detallan atributos de un objeto, de una persona, de un animal, describen una situación o sentimientos de manera bien detallada, por eso son descriptivos. Por ejemplo, tenemos en este grupo los manuales de instrucciones, ¿ya? Una receta médica, por ejemplo. Listo, porque una receta médica te dice bien detallado de a qué hora tienes que tomar tu medicamento, cómo tienes que tomar tu medicamento, cuál es la medida para tomar tus medicamentos. Entonces te describe detalladamente cómo tienes que hacer o ejecutar ciertas acciones. Listo. Aquí te tengo un ejemplo de texto descriptivo. El ceibo. El ceibo es un árbol originario de Sudamérica. Este árbol puede llegar a medir entre 5 a 10 metros de alto. En ciertas ocasiones se han hallado árboles de ceibo de hasta 20 metros. Actualmente se puede encontrar el ceibo en los países de Paraguay, Brasil, Bolivia, Uruguay y Argentina. Mayormente crece en lugares que se inundan con facilidad. El ceibo no se encuentra en bosques o en zonas que no sean fácilmente inundables. Posee una flor, la flor del ceibo, que ha sido declarada como la flor nacional para los países de Argentina y Uruguay. Si se dan cuenta ustedes en este texto, está describiendo qué es el ceibo, te está dando la altura del ceibo, te está diciendo en qué lugares del mundo se encuentra el ceibo, ¿no? O sea, te está dando detalles precisos describiendo lo que es este árbol. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este texto es por una parte descriptivo porque te está detallando qué es el ceibo, te está dando datos precisos de lo que es el ceibo,
pero también es un texto de tipo expositivo porque te está informando qué es el ceibo. ¿Se dan cuenta? Entonces, un texto puede pertenecer a varias clasificaciones o varios tipos. No necesariamente va a ser de un solo tipo o de una sola clasificación. ¿Listo? Ahora, cabe recalcar aquí que los textos descriptivos te brindan datos precisos, específicos, ¿ya? Detallados. ¿Ok? Tipos de textos. Número 4. Textos argumentativos. Estos textos buscan convencer a quien lee de alguna opinión. Puede ser también que quieran convencerte sobre un punto de vista o consideración respecto a un tema cualquiera. Te ofrece argumentos, te ofrecen razones. Por ejemplo, un folleto, un artículo de opinión, ¿ya? Un folleto. Cuando tú vas al banco o cuando alguien ha ido al banco, ahí encuentran ustedes una serie de folletos, ¿no? Que de alguna manera son textos también de tipo expositivo porque te informan ciertos elementos del banco. Pero también es un texto argumentativo porque, por ejemplo, en esos folletos te vas a encontrar oportunidades de préstamos o tipos de préstamos que a los que puede acceder una persona. Entonces busca convencerte a ti que agarras ese folleto de que de alguna manera acudas a ese préstamo al banco, ¿no? Entonces, por eso estos textos argumentativos buscan convencerte de algo, buscan que tú hagas algo a favor de la persona que ha escrito o a favor de la empresa que está usando este tipo de textos. Por ejemplo, te voy a leer este textito: la corrupción. Hoy en día, la corrupción se ve en todas partes en la sociedad como una enfermedad infecciosa. La corrupción se ha extendido a la vida pública común, la política, los gobiernos centrales, los gobiernos estatales, las empresas, las industrias, etc. No ha dejado ningún campo libre. Corromper es destruir, es volver impuro un objeto que antes no lo era. La corrupción aumenta día a día en lugar de disminuir o estabilizarse debido al continuo aumento en el apetito de las personas por dinero, poder, posición y lujo. Hemos olvidado la verdadera responsabilidad de ser humano solo por el dinero. Necesitamos entender que el dinero no es todo y que no es una cosa estable. No podemos quedárselo para siempre. Solo puede darnos avaricia y corrupción. Deberíamos dar importancia a la vida basada en valores y no a la vida basada en el dinero. Es cierto que necesitamos mucho dinero para vivir una vida digna. Sin embargo, no es excusa para socavar el derecho de otras personas a favor de nuestro egoísmo y avaricia. Ok, si te das cuenta en este texto aparecen un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos, 4 párrafos, 5 párrafos. ¿Te das cuenta? Ya es un poquito, ya usa más párrafos que los otros textos que hemos visto. Ahora, fíjense el párrafo 2, es una sola línea y ya cuenta como párrafo. ¿Listo? Por eso les digo, no hay cantidad exacta en cuestiones de oraciones, de palabras, de párrafos, en la estructura de un texto. Ahora, haciendo hincapié en por qué este texto es argumentativo. Sencillo. Está hablando, te está dando argumentos, te está poniendo pruebas, ¿ya? En cada párrafo de por qué la corrupción es negativa. Te está hablando de por qué la corrupción es mala, por qué la corrupción no es buena. ¿Listo? En todos los párrafos el escritor está justificando, ¿ya?, el por qué no es bueno ser corrupto, el por qué la corrupción es negativa para una sociedad. En ningún párrafo ha hablado a favor de la corrupción, y eso hacen los textos argumentativos: exponerte, darte pruebas párrafo a párrafo de por qué es bueno algo o de por qué es malo algo, de por qué deberías elegir algo o por qué no deberías elegirlo. ¿Listo? Eso hacen los textos argumentativos. Y la persona que lee tomará una posición y dirá: ah, sí, es cierto, la corrupción es malísima, no debemos ser corruptos. Al generarte ese análisis, este tipo de textos, ya te está buscando convencer de que tomes una posición o a favor de la corrupción o en contra de la corrupción.
¿Ok? Hay quienes seguramente al terminar de leer el texto dijeron, uy, este tipo está loco, ¿cómo pues si es bonito vivir con harto dinero, no importa de dónde venga o de dónde salga, el chiste es vivir bien? Quizá alguien haga ese análisis. De alguna manera, este texto va a lograr que tú como lector tomes una posición o a favor de la corrupción o en contra de la corrupción. Eso buscan los textos argumentativos, ponerte a favor de algo o en contra de algo. Y en este caso hablo de la corrupción. Muy bien, antes de cerrar la clase, voy a hacerles una aclaración. Los textos, cualquier texto, no siempre van a pertenecer a una sola clasificación. Un mismo texto puede pertenecer a una, dos, tres, cuatro tipos de clasificación incluso. Es decir, un texto narrativo puede ser también descriptivo, narrativo y descriptivo. Un texto expositivo puede ser narrativo también. Un texto argumentativo puede usar o servirse de la descripción y va a ser también un texto argumentativo descriptivo. Es decir, que un texto puede clasificarse en varios tipos de otros textos. ¿Listo? Nada más es la aclaración. Que tengan hermosos días de aquí en adelante y conmigo será hasta una próxima entrega.